We're fortunate to have two professors here from the University of Chihuahua. I asked them what great things I could say about them, and they're both very modest and wouldn't tell me anything. But I want to tell you two things about them that you wouldn't read in the resumes. One is it's marvelous when BYU students go. We've stayed with Horacio and visited Gerardo, and they are very kind to BYU students. It's always wonderful to see them. It makes a trip well worth it. Horacio is going to speak first, and the other very interesting thing about him is he really is a person that lives partly in two different worlds. His home is in the mountains. He's indigenous and speaks indigenous language and works in the villages there. And then during the week, he's a professor at the university. He's also works with the Center for Interdisciplinary Studies. So at least so far, my experience has been if you ask him a question about anything, he's has some experience and has some friends that know about it. He says he never has to pay a motel bill because he has friends all over the world. So he always has somebody to stay with. So first we'll have him present. He has a video and then a presentation. We'll have a time for discussion, and then we'll have Gerardo present. We'll have a little break between the two if you need to go to classes and so on. They both have so much to say that we wanted them to be able to say it, so we're not taking the time to have a translator. But it's good for you to hear it all in Spanish anyway. So, Horacio, thanks for coming here. Buenas tardes. Primero, yo quiero aprovechar para agradecer a BYU, a ustedes que están aquí, por haberme invitado, y especialmente al doctor Gary Breiner y al doctor Tim Heaton, y por supuesto pues a Gerardo, al maestro Gerardo, que estamos acompañándonos en este viaje. El tema que hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes es un tema bastante interesante, bastante delicado, y delicado para tratarse y para analizarse. Y quiero primero que nada que me acompañen a ver un video. Es un poquito de durar 23 minutos, pero creo que les va a dar una idea del asunto de la pobreza en Chihuahua. El video se hace en las comunidades del municipio de Batopilas, que es el segundo municipio más pobre de todo México, de todo el país. Ahí ustedes tendrán una idea de lo que luego vamos a platicar. Yo he enfocado la parte de cierre de esta plática de hoy en dos aspectos centrales: la educación y la salud, porque son, creo que, dos aspectos en los que podemos revisar, analizar y medir la pobreza de los pueblos. Entonces, con esto voy a ir cerrando. Vamos a ver si le entendemos aquí a esta muy tecnificada sala para poner en marcha la primera parte de hoy. Esta es una fotografía de una de las dos diferentes poblaciones de la comunidad indígena Batopilas. En la población Rarámuri particularmente había los Pagótoame o bautizados y los gentiles que no quisieron nunca nada con la iglesia. Esta es una foto de niños gentiles de un lugar intrincadísimo en el municipio de Batopilas precisamente.
Necesito encontrar el... Ok. me chupo nada. Después me quieren matar a mí, que me andan golpeando a mí. Anda con la gente y tú parece que anda así. Una suma está mala, a veces. No llega a brillar, Se reventó la... se queda para joder, y tienen que Como venir. quiera, se ven unos de esos. Tienen abandonado. Unos tres muchachos se venían así, Aquí así, no quieren dar medicina. A mi mamá que le quieren dar para que no quieren mantener. ¿Hace cuánto tiempo comieron carne? Carne no. Aquí comieron carne ahora, Martín Chivite, y comieron carne para la gente que les Martín Chivite aquí. ¿Qué le voy a hacer? Por aquí no le da, pero le da hacer poquito. ¿Al año cuántas veces comen carne? No, el año no comemos. Pipita me cago yo, it's my guardian. Mane de cura chique pai, it's my guardian. La culpa de cuello. Ahí está la cueva. ¿Cuántas personas se quedan aquí? Se quedan 5. Ay, pues ahí ponen, ahí para allá lo ponen las chivas y nomás. Y allí pues es para hacer las tortillas, para hacer tortillas. Es una. Y ahí pues para adentro pues es otra extendida, es otros hay payas como extendidos, como si fuera cama para dormir. Ajá. Y ya está para adentro, es lo mismo para adentro, es puro pues piso para dormir. Sí. ¿Tú sí te quedas actualmente todavía aquí en esta cueva? No, yo entiendo. No, ya no, pues sí vivía gente aquí antes, ¿no? Cuando llegamos aquí, ya acordamos cuando llegamos a vivir aquí, pues sí, ya vivía gente aquí primero, ya pues, quién sabe quién viviría, que No, vivía Toñito, en sí le tocó vivir en esta cueva también, Toñito. Ajá. Sí, varios años. Ajá. Ya cuando creció, pues también se casó y se fue a su rumbo allá.
Los tenían en la escuela allá en el mentor del Salviel. Entonces es que la maestra trabaja, si acá trabaja algunos 5 días y dice, tal día vengo, entonces está 3, 4, 5 meses y ya viene otra vez. Nomás viene ni firma ni para ir a cobrar, nomás otra vez. Y aquí llegaban los doctores en carro, pues hasta aquí dejar medicina, pero ya no llegan ahora. Sí. Llegan a cielo largo a dejar medicina ahí nomás. Ajá. Y se regresan, pero ya que vengan a, digo, pues a consultar, no. Ajá. No, ya no da consulta aquí. Allá al Potrero sí viento, Sí. ahí sí, ahí todavía llego. Pues Batopila, según los historiadores, quiere decir Bachotigori, es un vocablo indígena que quiere decir río cercado de montañas, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Eso es una barranca muy impresionante, muy espectacular. Porque aquí decirle que a la agricultura, pues usted como puede ver las laderas estas, es difícil, ¿no? Son terrenos hostiles, terrenos muy cerriles les llaman, ¿no? Muy difíciles. Sin embargo, cuando se siembra maíz, así se hacen rosas aquí, así les llaman, en terrenos completamente inclinados. Ahí se siembra maíz, frijol, calabaza, sandía, y si la temporada del año es buena, hubo que comer, si no hay que buscarle por otro lado. Y aparte que tiene la desventaja de que en un año, 2 años, cuando más le da esa tierra, y hay que buscar otro lugar, porque esa tierra se erosiona, se empobrece por lógica, y la producción que le va a dar a la segunda o tercera siembra ya no es adecuada, no es suficiente, ¿no? Eso es muy difícil. Entonces, normalmente sí tiene ganadito la gente, pero el indígena que siembra para autoconsumo y que no tiene ganado, no tiene nada, pues es una situación muy complicada, ¿no? La pobreza en que viven ellos es bastante extrema, que pues se requieren muchos años para poder nivelarlos a ellos. Aquí estamos acampando. ¿Siembras tú aquí? Sí, no la cierro ahorita, no, antes. ¿Ahorita no? Sí, ahorita no. Ya paré un año. ¿Por qué paraste? Sí. No hay toro para barbecha. Ah, no. Y entonces ahorita, ¿a qué te dedicas? No sé. ¿Qué es lo que come aquí tu familia? Por la mañana comieron un tortita de harina. Algo frijolito. ¿Ha habido médicos que los atiendan? No. ¿Para acá no vienen? No. ¿Ustedes han pensado en bajar a buscarlo a Batopila? Sí, en vez. ¿Sí lo han ido a buscar? Sí, en veces sí. ¿Los han atendido? Sí. ¿De qué se han enfermado? No, por la gripe. Pura gripe. Sí. Con mucha solidaridad entre ellos. Pero también hay que decirlo que la entrada del chavochi, como luego le dicen ellos, o sea, nosotros, también ha dado el traste con sus patrimonios. ¿Más o menos cuántos habitantes son? Como 600, 600 más o menos. ¿Los niños cómo están desde el punto de vista de la nutrición? ¿Están bien alimentados o no? No, pues no. No están bien alimentados. ¿Las personas se enferman muy seguido, muy frecuente aquí? Sí, a veces sí. ¿De qué se enferman? Pues muchas veces de neumonía. Y la calentura, ¿no? Nosotros pues nos curamos con las raíces que hay por en el monte. Es estos naturales.
Sí. Cuando alguien se enferma aquí, ¿qué es lo que ustedes hacen? No, pues no batallamos. A veces hablamos en Batopilas para que nos manden un mueble para el traslado del enfermo, paciente. Una clínica es lo que nos hace falta más. Y los doctores también. Doctores. Pues se necesita mucho apoyo aquí para que se arregle. Ya ves cómo está, como te estaba diciendo, hacer una presa aquí arriba. Aquí arriba una presa para sembrar, para barbechar temprano, como de riego, porque aquí hay mucho terreno aquí de barbecho que se puede sembrar. Sí. Como aquí hay una comunidad que no hay agua mucho, apenas en mayo apenas la pasamos para tomar y para bañarnos, así no hay mucha agua. ¿No hay desnutrición por aquí? Pues sí hay. Porque pues aquí la gente no tiene la comunidad, como pues digo, a comprarla o lo que necesita. Cuando a veces no tenemos que comer, a veces hace falta, no tenemos dinero para comprar. Muchas veces se acaba. Pues así aguantamos, así. No alcanzamos a comer de eso mismo maíz que siembra uno. Batopilas está identificado como el número 1 en pobreza en Chihuahua y el número 14 a nivel nacional. No quiero ser alarmista ni mucho menos, pero sí ha habido casos que ha habido niños así en condición muy crítica, que casi los puede comparar uno con los niños estos africanos, los etíopes, son los kenianos, ¿no? Sí, por aquí anda un niño que sí está medio jodido un poquito. ¿Por qué? ¿De qué se enferma? ¿De qué se enferma? Pues quién sabe, a lo mejor nació así enfermo y está así enfermo ahorita todavía. Está medio muy pasoncito. Por aquí lo trae una señora. Sí, lo tuvieron en Chihuahua hace como 2 meses. Mira, ahí lo está viendo, mira, no está bien todavía. Ya le está bajando la pancita. Primero estaba acá, parecía que ya se reventaba. Y se ha visto muy malo. Sí. ¿Aquí en esa comunidad hay algún centro de salud? No hay. ¿Viene algún médico de vez en cuando o no vienen? Pues a veces cada mes vienen de Batopilas que vacunan a los chiquitos nada más. Pero la brigada no sube para acá. Llega al Cerro Colorado, a Munerache, Santa Rita. Para acá no llega. Aquí como quiera se puede cuecer las ramitas que hay por ahí. Y con eso se cura un poquito, cuando me han calmado un poquito. Sí. Aquí no hay clínica, no hay ayudas, pues. Está muy lejos a la Batopilas, aún. Pues cuando uno está mal, pues. ¿De qué se enferma la gente aquí? Pues la gripa, mucho, y luego calentura, que viene siendo, que dice que es paludismo, es lo que se enferma. Pues alimentos, medicina. Tengo un dolor que me pega. Me ando dando el ratito, pero me vuelvo a acostar porque no aguanto mucho. Muy alta presión. Me ahoga mucho la presión. ¿Qué edad tiene? Hay poquitos. Unos 90 y tantos. Ah, mire. Yo fui
a curarme, estaba muy enferma. Me quebré este pie, Mire, esta pierna. ¿qué estaba haciendo usted? ¿Mata? ¿Qué estaba haciendo cuando se quebró su pierna? No, bien tantos que vivía yo arriba. Ahí arriba vivía primero, estaba muy malo allí. Me volteé, me caí en las piedras allí. Me quebré esta pierna. ¿Siembra usted? Sí, sembraba, ahora no puedo. ¿Qué sembraba? Maíz, frijol, verano. Doctor. Ajá. No, que no ha ido, no ha podido bajar para Batopilas. Pues no ha venido. No hay pase. Está muy grande el río. Siéntate por ahí. No se te pega nada. Hay comunidades que todavía se resisten. Su cultura todavía les impide, de alguna manera, no por expresarlo así, les impide el que tengan un instructor, un maestro, alguien de fuera de su realidad, de su gente. Es una escuela. ¿De qué comunidad sería? De Huacaibo. Huacaibo. Sí. ¿Cuántos niños aproximadamente vienen aquí? 22. 22. Sí. ¿De qué grados? Pues de primero hasta sexto. ¿Es un solo grupo? Es un solo grupo, sí. ¿De qué horas a qué horas aquí toman clases los niños? De las 9 hasta las 2. ¿Cuántos maestros vienen? Un maestro nada más. Es un maestro. Es un maestro, sí. ¿Viene constantemente? No constantemente, no. Falla mucho. Sí. ¿Cuántos días está aquí? Pues a veces está 2, 3 días y se va. Se está una semana para venir. Y a veces sí lo hace. Sí. ¿Qué necesita la escuela? ¿Hay algo que le haga falta? Pues sí, a mejorarla, porque está muy caída. En Batopilas es el que tiene mayor rezago educativo, el que tiene mayor analfabetismo en el estado. Hace poco todavía estaba yo con una médica en noche. Sí. Digo que no me tenía nada. Y en julio ya resulté con ese dolorcito y aquí. Claro. Hasta la fecha. Y aquí me salió una llaga así. Y este pie lo siento. También me salió igual que allá. Y lo siento dormido y así. Dormido. Porque yo no tenía nada. Y ya le digo que en julio ya resulté con este dolorcito. A los poquitos días me da la calentura a mediodía. No, sí, más arriba y casi no, se me dio el hueso. Sí, ahí hay todo lo que... Ahora sí estoy poco más mejor, pero sí me da nada, sí me han curado. Me están atendiendo así. Es con lo que hay, ¿verdad? Sí, no es. Aquí me curan ellos con lo que pueden. Pues aquí tortilla de maíz con frijol. Es lo que tenemos más. Queso. Queso también. También. Y así cuando va uno por ahí está ahí. A veces cuando tiene como que un kilo de papa, de tomate, así, sopa. De Cali, cuando se da aquí, pues cosechamos unos 60 costadas. ¿Eso le alcanza a usted para todo el año? No. ¿En cuánto tiempo se le acaba? Aquí no. Es que aquí no es como por allá, aquí que como dicen, hay muchas armaditas que con viales que no lo tienen. Llega la gente que hace la tortilla y así aquí se usa. Porque pues, que a veces nos mandaban algo ayuda para los armaditos, pues sí. Que nos podrá que mandaran algo, pobrecitos, pues uno tenemos mucha hambre y ellos por más razón. Habemos mucha gente que pues como le dijera yo, pues no tenemos la manera, no hayamos cómo hacerle ya de plano, ya
Y luego los artículos de primera necesidad tan carísimos. Oiga, cuando llegamos a ganar los 100 pesos, por ahí los 50, pues, ¿qué vamos a comprar, oiga, con eso? Pues yo me dedico a chambear, oiga, en lo que se presente, por decir así, para terminar luego. Ajá. Sí, ¿Y nomás qué es lo que a se- agarrar lo que no es mío, ¿no? Eso sí. ¿Y Pero qué? de ahí para allá chambear, pues, sí, para allá dentro, por ahí hago hasta sillas para vender, banquitas por ahí, o ya sea, también le pego a la bañilería, poquito, hay malas, sí. No, no llego ni a media cuchara, por decir así, pero le hago lucha, oiga. Sí, señor, así es. Pues en veces sembramos y no se nos da, oiga, como ahora sembré, oiga, pero me comieron las vacas la siembra. Aquí, pues frijolitos y maíz, oiga, porque no hay otra cosa. Hoy que Y en comieron? veces ni Ah. frijoles. Y tortillas con chile. Mira, ahí tengo un plato con chile. Me vas a estar a comer tortillas con chile. Carne, oiga, újale. Ahora hace poquitos días la probamos, hay una carnita de puerco que mató un sobrino mío, un puerquito ahí. No, que doctor va a ver, oiga. No, aquí no hay nada. Pues me la pasé muy triste y muy, como le dijera yo, pues muy apensionado, por decir así, cuando se me enfermó la señora, que es la mamá del muchacho y entonces pues yo anduve batallando mucho con ella, muy pobre como estaba diciendo, y la llevé por acá, para este rumbo, para el lado de San Juanito, después le di para acá, para Huachoche, y ahí me dieron para Parral, y toda aquella. Le pegó, según, le había pegado neumonía, y de ahí pues ya, pues no tenía dinero, no tenía nada, y en el hospital ese pues me cobraban, pues ya, pues mucho ya, sí, pues ya andaba hasta asustado, dije yo, a lo mejor pues me van a hacer algunos cargos, dije yo, de algo, y pues ¿con qué voy a pagar? Hasta ahorita me dijo, estás debiendo 8,000 lanas, me dijo aquí tú. Pagas, y ahorita ordeno que te den de alta a tu señora, tu enferma, me dijo, para que la lleve. Pues sí, le dije, pero pues si lo tuviera, pero ¿dónde lo agarro? Un día le dije a mi señora que me quedaban 100 pesos, me dijo, pues no los gastes, me dijo, porque ¿con qué nos vamos a ir? Hijo de la cega. No, oiga, eso sí está duro. Esa es la única, los únicos días y momentos de ahí para allá que me la ha pasado más triste, oiga, y más duro, oiga. De momento nos encontramos desempeñando una comisión la cual consiste en llevar a cabo el registro y pago del programa Procampo a los productores beneficiarios. En esta comisión pretendemos llevar a cabo el registro de varios productores que por situaciones muy particulares de ellos, como es falta de documentos personales y cosas por el estilo, no los habíamos podido tener empadronados de forma individual. Eso ¿cómo le dicen? Pues los anotadores esos que vienen, ¿no? Pues cuando nos damos cuenta es porque ya van de vuelta por acá, no nos avisan, no sé qué pasa. Ellos principalmente se dedican a la siembra de maíz. Utilizan una agricultura de lo más atrasada que pueda haber, no tienen prácticamente tecnificación alguna, usan muy poco la cuestión de los fertilizantes, la cuestión de insecticidas. Les entregan a ellos cheque. ¿Y dónde lo cambian?
Es un problema que hemos tenido por aquí en esta parte de los municipios. Por lo regular, en estas partes que nos apoya a cambiarlo son las gentes de las tiendas o personas que cuentan con negocios, y ellos les cambian el cheque sin ningún costo. En ocasiones con un pequeño costo del 1%. Nosotros aquí a los productores les recomendamos que a las tiendas donde los visiten a cambiar, donde van a cambiarlos, no les puedan cambiar más que del 1.5%, 2% a cambiar los recursos. En lo que estuvimos nosotros aquí cuando estaba la atención con las personas, se acercaron varios de estas personas a comentarnos que no habían recibido, ellos lo decían completo, porque había una comisión de dinero que se les había retenido por los servicios. Nosotros entregamos los cheques y no nos quedamos ahora sí que con nada. En muchos de los casos, quienes muchas de las veces nos han apoyado son los presidentes municipales, la gente que trabaja para el municipio, pero no va más allá de que no nos completamos con la gasolina que traíamos para dar la vuelta y nos apoyan ahí con X litros de gasolina, o por qué no nos invitan hasta por ahí a comer. No hay ninguna comisión que ellos estén obligados a entregarnos, a apoyarnos. No deben hacerlo, y si algunos productores lo hacen, de nuestra parte, la mayoría de las veces, ¿sabes qué? No es tu obligación, no estás obligado por nosotros para nada. Bueno, yo creo que las imágenes y los diálogos luego dicen más que un buen discurso de lo que puede significar la pobreza. Yo nomás quiero aclarar que cuando Contralínea hizo este video, en efecto Batopilas era el primer municipio más pobre del estado y el 14 más pobre del país. Pero, de hecho, Batopilas ha bajado 13 posiciones más y es el segundo más pobre del país en este momento. Él no estaba invitado, así es de que... yo quisiera un poco hablar de cómo hemos armado esta participación aquí en BYU. ¿De dónde se obtuvieron datos para esta plática? Primero, durante algunos años se han venido trabajando proyectos conjuntamente con profesores de BYU, alumnos de BYU, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y también del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Investigación Intercultural, que yo presido, y que es un pretexto donde amigos nos hemos reunido para apoyar a la gente de estas comunidades. Y bueno, yo para poder traer algunos datos que complementen este video que ustedes acaban de ver,
hice una clasificación, no de hoy, hace más o menos unos 4 años empecé a querer aterrizar cómo entender este proceso que se ha diversificado. Y yo lo entiendo a partir de una clasificación que me empieza a dar luz sobre cómo entender y cómo abordar la pobreza en el norte de México, particularmente en el sureste del estado de Chihuahua. Esta clasificación tiene 4 partes. A la primera de ellas yo le he llamado la parte auténticamente indígena, y esta parte auténticamente indígena, aunque yo particularmente la he trabajado en diversas comunidades, porque yo mismo vengo de una comunidad indígena, he tomado como referencia a un pueblo que se llama Tatahuichi, que está en el municipio de Huachochic, en el corazón de la Sierra de Chihuahua. Gracias. Aquí. Una parte B es la de transición. En esta parte de transición, igual yo he caminado por una cantidad enorme de comunidades. Yo quiero pasarles un dato. Chihuahua tiene más de 8,000 comunidades con menos de 100 habitantes solo en esta región de la sierra. Entonces son una cantidad enorme que difícilmente se podrían coordinar o trabajar. Pero aquí hemos tomado una comunidad que conocen perfectamente el doctor Hitton, doctor Breiner, Gerardo, también pues han estado por allá Chelita, Roger, en estos rumbos, y creo que algunos de ustedes que están por aquí, si no en las agujas, en algunas de estas comunidades, hemos tomado ahí las agujas. Estas comunidades de transición es donde el indígena empieza a perder sus costumbres, tradiciones, particularmente su lengua, pero se siguen asumiendo como indígenas y siguen siendo indígenas. Y hay una tercera parte que tendría que ver con las comunidades mixtas. Son comunidades que han sido habitadas por indígenas y por mestizos o por blancos y mestizos también. Y ahí hemos tomado como ejemplo Samachique, que está precisamente en el municipio de Huachochic. Y finalmente hay un cuarto rango que es importante contemplarlo para poder ir entendiendo la pobreza, y es el que yo he clasificado como migrantes. Y los migrantes son las diferentes familias indígenas que han sido o que han decidido salir de su comunidad o que han sido expulsadas de su comunidad y expulsadas por quienes se dedican a la siembra de nervantes y toman aquellas regiones para esta actividad, y que han tenido que ir a refugiarse en las áreas marginales de las ciudades de Cuauhtémoc, Chihuahua, Ciudad Juárez, y particularmente creo que BYU ha tenido contacto con asentamientos en las ciudades de Cuauhtémoc y de Chihuahua. Para que geográficamente nos instalemos, Chihuahua, que está ahí en este mapa amarillo, y la región serrana son los diferentes municipios que se señalan ahí. Y uno de los municipios que hemos trabajado es el de Huachochic. Presenté un poco el video de Abatopilas, pero hay 2 municipios más donde hemos incursionado, que es Huachochic y Bocoina. Y bueno, Tatahuichi, una de las comunidades que hemos trabajado, otras más que son significativas. Del municipio de Huachochic yo les quiero dar un dato. El municipio de Huachochic se trabajan 2 comunidades en este proyecto de pobreza, ¿sí? Que una es Tatahuichi y la otra es Samachique, que no la tengo identificada aquí. Pero esta región tiene una particularidad. Es la que tiene el más alto índice de población indígena. De cada 10 personas, 7 son indígenas.
es una de las razones por las que hemos tomado este municipio. Pero ¿cómo entender la pobreza? Seguramente sobre el tema mi compañero Gerardo va a abundar en la parte que le corresponde. Pero a mí me gustaría rápidamente comentar con ustedes cuál es la definición que yo he tomado para poder ir entendiendo esto. La pobreza conceptualmente tiene diferentes dimensiones, es heterogénea, es dinámica, es un concepto subjetivo y está influenciado por el entorno, particularmente por el entorno cultural, sin dejar tratándose de indígenas, sin dejar de lado que para no indígenas el entorno más bien sería el social, el político y el económico. El concepto de pobreza está relacionado con dos grandes campos, el de lo material y el de lo no material. Y aquí creo que habría que recurrir a Amartya Sen en estas dos ideas de la pobreza de renta, de la ausencia de una renta y la pobreza de capacidades. La pobreza aparte es un concepto que tiene relación con otros conceptos como marginación, vulnerabilidad, desigualdad, exclusión y género. Habrá otros sin duda, pero estos 5 conceptos me parece que determinan en mucho y pueden permitir medir los rangos de pobreza. La pobreza por razones de género necesita ser analizada en relación a aspectos económicos, de propiedad, de participación social y en el marco de los derechos. Solo habría que ver que en el mundo indígena la mujer hace la artesanía, pero luego no es quien la vende, luego no es quien usufructúa del recurso que puede generar la venta de artesanía. O que realmente la pobreza en el mundo indígena tiene rostro de mujer. Serían las mujeres, los niños y los ancianos quienes más tienen que soportar esta situación, esta realidad que se vive en muchos lugares del mundo. Las políticas económicas, un poco tratando de entender, sin la perspectiva de género refuerzan las tendencias excluyentes y la distribución desigual del ingreso. En la distribución desigual del ingreso creo que va buena parte de la pobreza que se vive en estas regiones. La pobreza está influenciada por factores ligados a la posición en el hogar, el ciclo de vida, el grupo de edad, el grupo étnico o racial. Y me parece que esta afirmación la pueden ustedes constatar en el video. Realmente la gente más afectada y de quien aparece un mayor tiempo de imagen son niños y viejos. La parte que está fuera de ese rango ni siquiera aparece en el video. Creo que esto sería un punto para analizar y para profundizar. En esta parte yo termino diciendo que los pueblos indígenas representan aproximadamente el 40% de la población que vive en la sierra, pero solamente el 3.6% de la población que vive en el estado, 3.4%. Obviamente sus niveles de ingreso, al igual que sus indicadores de desarrollo humano, como la educación y las condiciones de salud, han quedado sistemáticamente rezagadas en relación con el resto de la población. Chihuahua es el estado en mi país que tiene la más amplia zanja entre pobres y ricos, más que Chiapas o Oaxaca. Es decir, que Chihuahua tiene comunidades que estarían a la altura de Helsinki en Finlandia, de Frankfurt en Alemania, de Sydney en Australia, de Ginebra en Suiza, pero también tiene comunidades que estarían en peores condiciones que comunidades de Etiopía, de Somalia, de Zimbabue. En este recuadro desarrollamos un poco los conceptos relacionados con la pobreza. ¿Cuáles serían los de marginalidad? Contextos geográficos y ambientales, marginalidad económica, laboral, educativa y de salud. Ustedes lo escucharon cuando preguntaban, ¿hay un doctor? Pues no, ni enterados de que hay un doctor. O el maestro viene allá cada cuando, firma y se va. Tenemos un problema con los servidores públicos, donde hay corrupción,
donde hay falta de responsabilidad. No quiero desarrollar todo esto. Finalmente, yo voy a dejar en la oficina del doctor Heaton este material, por si a alguien le interesa. Creo que podría tener una copia y verlo más detenidamente. La vulnerabilidad, inseguridad y riesgos frente a las crisis. Es cierto que los pobres son quienes menos sufren de entrar a una crisis, pero también es cierto que son quienes más sufren las crisis de salida. Incapacidad de respuesta. El Señor decía, fui a un hospital a llevar a mi esposa y cuando llego me dicen, debes 8,000 pesos. ¿De dónde? Si solo traigo 100 pesos. Es decir, tu problema está ahorita como en $600 y el Señor dice, si solo traigo $7. ¿Sí? Entonces, la desigualdad. Hay una desigualdad importante en cuanto a dotación de recursos, a justicia y equidad, falta de empleos, porque en estos lugares la vida cotidiana es en el campo, es en el autoconsumo, es en el autoabastecerse, no hay fábricas y los pocos empleos públicos que hay son los que generan las municipalidades. Y ahí pues obviamente no van a ingresar los indígenas o los pobres. ¿Quién va a tener esos empleos? El grupo en el poder. Es quien va a tener ese privilegio. Y la exclusión de la que hablábamos. Seres humanos fuera de un sistema. Ustedes leyeron al principio cuando empiezan a correr las letras del video. Seguramente es muy rápido para retener esos datos. Pero que dice, nacen y mueren sin un acta de nacimiento. Nunca tuvieron un, no sé cómo se dice en inglés, pero un acta de nacimiento. Entonces, énfasis en procesos y sus causas. La pobreza es cíclica. La pobreza es un círculo vicioso que cuando se remonta es porque se pudo convertir en un círculo virtuoso. La dimensión relacional de institucionalidad. Mucha de esta gente, por su pobreza de capacidades, jamás va a llegar a enterarse que tiene derechos y que tiene derechos a ser atendido en educación, en salud, en justicia. Nunca se va a llegar a enterar porque hay esa otra parte de pobreza. La pobreza de los pueblos indígenas en Chihuahua está asociada a condiciones de desigualdad y de inequidad. Es esta zanja de la que yo hablo. Principales campos donde es evidente la desigualdad, ¿sí? Educación. Es evidente. Ahorita voy a mostrar una gráfica, no en este momento, pero voy a mostrar una gráfica que nos da una idea de las condiciones educativas que se tiene con la población indígena y rural. En democracia, ni siquiera hay indígenas postulados a puestos de elección popular. En la salud, yo regresaría a las imágenes. Y en bienes públicos, escuelas, hospitales, espacios deportivos, áreas culturales, no se tienen. En efecto, la dispersión de la que les hablo no permitirían que con facilidad tener este tipo de espacios. Pero creo que los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar. Y podemos en esa capacidad de imaginar distribuir de una mejor manera la riqueza. ¿Cuál es la opinión de los pueblos indígenas en relación con la pobreza? Porque a nosotros, a los indígenas, casi nunca nos preguntan. Casi siempre quien tiene el poder dice que es la pobreza. Es quien la describe y quien la determina. No hay duda que los pueblos indígenas se relacionan con bajos niveles de educación, con condiciones deficientes en términos de nutrición, de salud, desempleo, discriminación, así como con otros elementos que son constitutivos de este concepto que es pobreza. Sin embargo, los pueblos indígenas nos consideramos a sí mismos ricos en materias de tradiciones, de cultura,
en materia espiritual, a la que la sociedad generalmente le suele asignar un valor menor. O sea, eso no vale. Cuando realmente el elemento y el componente más preciado del universo no es el oro ni el diamante, es el ser humano. Algunos indicadores de pobreza en la parte de educación. La educación bilingüe no llega a todos los niños indígenas. Además, la educación que se imparte es de mala calidad y los profesores que la atienden están mal calificados. Yo quiero aquí poner una primera estadística. Revisando del 2001 al 2007, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos que dura la educación primaria, y esta estadística la verdad es que está todavía sujeta a revisión porque es un altísimo puntaje el que se elevó la eficiencia terminal. Los niños que entraron aquí, ¿sí? Del 100% que entró aquí, egresaron el 62.2% en población indígena, en relación al 8.8% que es la egresión de los niños no indígenas en el estado de Chihuahua. Pero hace 6 años se egresaba el 40%. ¿Qué significa? Que de cada 100 niños que entraban a primero de primaria, 6 años después, 60 no habían terminado sus estudios, solo 40. Y eso le cuesta al Estado, le cuesta a la sociedad, pero especialmente se convierte en uno de los rasgos más significativos de pobreza. Y ahí viene también todo otro factor que se conoce como rezago educativo. Otros indicadores podría estar en el grado de estudios de docentes. No se preparan docentes para atender la educación indígena. Si ustedes ven, con licenciatura completa habría un 33%, pero todavía hay mucha gente con bachillerato incompleto, e incluso que apenas terminaron la educación secundaria, lo que sería el middle school, y están ya como profesores. Porque no hay más quien vaya hasta esos lugares de la sierra. ¿Quién va a querer ir por un bajo salario a kilómetros y kilómetros donde hay que caminar? Pues difícil encontrar a alguien con un título que lo quiera hacer, ¿no? Hay una prueba enlace. Yo no quisiera meterme en detalles de pero a excepción de CONAFE y primaria indígena, los puntajes promedio por grado, sí, están ligeramente por arriba de la media nacional. Aquí se trata de evaluar español y matemáticas. Casi todos los puntajes en Chihuahua están arriba de la media nacional, solamente los que refieren a educación indígena, ¿sí? No, 517.7, ¿sí? Cuando la media, 417.7, cuando la media es 507 puntos. La salud desde la perspectiva indígena. Por supuesto que educación es un tema que lo podríamos seguir desdoblando, pero no es la intención hoy. Las acciones y propuestas para atender la salud indígena desde los indígenas son pocos. Hay organizaciones que se están preparando para atender la educación de los indígenas desde los indígenas. Existen pocas políticas sociales diseñadas para los pueblos indígenas. Los programas que entregan recursos en efectivo a cambio de que los niños vayan a la escuela, como el de oportunidades, que hoy se llama Vivir Mejor. En cuestión de morbilidad infantil, un poco la lámina anterior, ahí son datos del municipio de Bocoina, por ejemplo, de morbilidad infantil. Pero yo quisiera asociarlo más bien a esta imagen. Si ustedes checan el grado de riesgo nutricional por municipio en Chihuahua en el año 2000, este es el estado de Chihuahua. En amarillo tenemos un riesgo bajo de desnutrición. En verde un rango medio, un riesgo medio. En azul, que son algunos municipios, 3 o 4, tenemos un riesgo alto. Pero en el color morado y el color rosa
tenemos el muy alto y el extremo. Si ustedes checan este mapa con el que pasé anteriormente, es la región indígena. Ahí es donde está el riesgo altísimo. Pero si ustedes asocian con el video que vimos, los alimentos que se cocinan entre las moscas y los gusanos, pues no creo que tengamos margen de éxito para tener una calidad en materia de salud nutricional. ¿Qué acciones implementar ante esta situación? Porque a mí me gustaría decirles, sí estamos analizando y revisando el asunto de la pobreza, pero también estamos tratando de pensar qué hacer. Será importante trabajar, obviamente, para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas. Para esto tenemos que elevar el capital humano, que me parece que es donde está uno de los factores que nos pueden llevar a mejores tiempos. Promover y algunos de los casos concretos sería promover y construir una educación de mejor calidad. Y esta educación de mejor calidad sería la promoción de una educación intercultural, porque convivimos indígenas y no indígenas. Y no podemos tener una educación de primera, una de segunda y una de tercera. Tenemos que trabajar duro para que sea una educación para todos. Otras acciones, creo que se tienen que promover oportunidades para los niños indígenas a través del mejoramiento de sus escuelas, pero también de sus planes y programas de estudio. Y la escuela tiene que servir como el espacio para que se mejore la salud de los niños, pero también la salud de la comunidad, particularmente la salud que tiene que ver con las madres que están lactando o están en espera de un bebé. Promover a través de las autoridades indígenas también y fomentar la posibilidad de que se registren, de que nosotros los indígenas sepamos cuántos somos, para poder ser sujetos de los beneficios públicos o privados, que sin duda en mucho vendrían a resolver pues parte de una situación bastante complicada que se vive. Y bueno, una respuesta a las condiciones de pobreza está en los programas y proyectos de desarrollo comunitario. Aquí se pueden ver algunos, como la siembra del maíz azul, el uso de herramientas alternativas como estufas que consumen menos leña, que resuelven las necesidades, en la cría de ganado menor como cabras, gallinas, puercos, en la posibilidad de mejorar las viviendas y la cría de ganado de rodeo, que el norte de México tiene un excelente ganado de rodeo y puede ser un proyecto sostenible, sustentable y efectivo. Y bueno, la pobreza es una agenda dinámica, especialmente tratándose de los pueblos indígenas. Esto que yo hice es una simple y sencilla plática sobre lo que estamos haciendo allá, que espero que a quienes ya visitaron, pues un poco les recuerde aquellos espacios, a quienes les invite a seguir visitando, y a quienes no, pues por ahí le hago promoción al doctor Hitton, él seguido va para aquellos rumbos, y más que alguien les venga a platicar, pues podrían vivir la experiencia con él. Entonces, gracias a Brigham Young University por esta oportunidad y gracias a todos ustedes.